Análisis en tiempos del coronavirus. Voy a presentar a un gran economista, el analista económico y exministro de Economía, Fausto Ortiz. Está con nosotros. Fausto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo. Saludos cordiales a usted y a su programa y gracias por la entrevista. Bueno, Fausto, preguntarle antes que nada, el ministro Richard Martínez se va de la cartera ministerial como ministro de Economía e ingresa a Mauricio Pozo. Antes de preguntarle qué opina del nuevo ministro de Economía en un gobierno ya otoñal, porque ya se acaba el gobierno de Lenín Moreno, ¿cómo calificaría Richard Martínez, que ha estado en esta balanza entre críticas y avalos por la última gran negociación que ha hecho con el FMI? Bueno, la salida de Martínez no pudo ser mejor en el sentido de lograr financiamiento y dejar reestructurada la deuda. Esos dos procesos de alguna forma limpian un poco el pasado del par de años que estuvo Martínez en el Ministerio de Finanzas, donde tuvo que enfrentar el gran problema de la pandemia y también el estancamiento que viene ocurriendo desde algo más de un año. Por lo tanto, en el balance, la gestión por la renegociación de la deuda y el financiamiento con el Fondo Monetario, en el balance deja un positivo bastante claro. Y el balance positivo se da por la última negociación, pero ¿cuáles cree que fueron los pecadillos de Martínez antes de la negociación? Lo que usted le reprocharía con su experiencia. Yo creo que octubre del año pasado es donde hay espacio de mayor reproche. De alguna forma, el ministro de Finanzas es un fusible. Si el año pasado el gobierno se equivoca al no poder subir el IVA, que era el acuerdo con el Fondo Monetario, y se va por el lado de los combustibles y termina eso en una revuelta, quizás ese era un buen momento donde el gobierno hubiera podido utilizar un fusible para poder corregir en algo el tema económico. El gobierno no lo utilizó, Martínez se mantuvo en el ministerio y luego de eso tuvo la oportunidad de corregir y un año después tener un resultado positivo, pero quizás hubiera sido importante para el gobierno, sobre todo, decir, después de estos problemas que hemos tenido, para tratar de regresar y corregir lo que había que corregir, hubiera podido el gobierno utilizar ese alfil en el ajedrez para dar un espacio a corregir. Pero el gobierno no lo hizo y Martínez tuvo la oportunidad de enmendar su error, para mi criterio, en el tema político de octubre, con las medidas no tan claras y en los combustibles con menos o ninguna compensación, que creo que es la parte más difícil y más débil. Y esta última negociación, pues para muchas personas, como usted me lo cuenta, han inclinado la balanza a una calificación positiva, o al menos decir, pasó el examen después de enmendarse, como usted lo ha dicho. Richard Martínez, ¿qué virtudes tuvo como economista o como ministro de Economía para poder llevar a cabo esta gran negociación que hizo antes de dejar el cargo? ¿Cuáles fueron las aristas y cuáles fueron las claves para que Richard Martínez lleve a cabo esta negociación? Quizás la más importante es haber demostrado que el país estaba antes de la pandemia grave que hubo y fuerte crisis en fines de marzo y todo el mes de abril, hubo una cantidad de muertos increíblemente elevada en Guayaquil. Antes de eso, Martínez había demostrado el interés de reestructurar la deuda de forma rápida, ágil y de alguna forma amistosa. Es decir, el gobierno decidió en marzo 20 hacer un pago de intereses y capital de deuda para tratar de hacer una reestructura y asegurar recursos desde el año 2020 de forma ágil, que no complique más la operación. Es quizás también la parte donde más se critica a Martínez. ¿Por qué pagar el capital de la deuda? ¿Por qué pagar los intereses de la deuda cuando tienes una pandemia al frente? Pero va a ser difícil argumentar a favor de Martínez en el sentido de que si no se hacía el pago, la posibilidad de tener una renegociación muy larga, muy extensa y la posibilidad de esperar mucho tiempo más por el financiamiento hubiera complicado aún más el problema económico que tenemos hoy día al frente, ¿no? Y en esta situación que usted me pinta, que si es que Martínez no hubiera tomado una decisión por la cual a un principio se la criticó, probablemente no hubiera podido tomar la decisión o haber hecho la renegociación que, por así decirlo, lo redimió de las críticas, así sea parcialmente. ¿Usted cree entonces que en este caso el fin justifica los medios y que Martínez, su error, llevó a cabo a un mejor futuro para el país en esta negociación?
Yo creo que sí. Al final del día, ¿qué recursos se utilizaron para pagar esos bonos? ¿Se destinó plata que estaba orientada a salud o se destinó plata que estaba orientada hacia la burocracia? Al final del día fue la plata que se estaba dedicando a los sueldos y salarios de la mitad del sector público. Hay que estar claro que el sector público al año son cerca de 9.000 millones de dólares o mensualmente algo así como unos 700 millones. Y Martínez lo que hace de alguna forma desde marzo, es decir, voy a pagar solamente la mitad de la nómina y voy a dar preferencia al sector de salud, sector que estaba más vinculado con la pandemia. Y se atrasa con el resto de la economía y con esa plata hace el pago de la deuda, si uno pudiera marcar el billete para ver a dónde fue. Y entonces, pero prefirió hacer eso, mantener atrasos por 4 o 5 meses, hasta que la plata pudiera, empiece a llegar, y también hasta que se renegocie este acuerdo con el Fondo Monetario que le libra al gobierno actual y al siguiente, incluso al posterior, flujo por más de 12.000 millones de dólares por pagos de intereses que no se iban a dar porque se los redujo a cero en este año y en el próximo, o pagos de capital que también se los redujo drásticamente. Hay un sacrificio enorme porque eran salarios, pero también hay una posibilidad en los días actuales y en el futuro gobierno de tener algo de alivio. En el balance, uno podría decir, hizo lo adecuado. ¿Y usted cree que el exministro, cuando hace este pago de la deuda y se lleva un mar de críticas en los puntos más altos o más álgidos de la pandemia, cree usted que él sabía que en un futuro iba a significar un beneficio mayor, una mejor renegociación, o cree que le salió de chiripa el disparo? Yo creo que nunca el 16 de marzo, cuando nos encerramos al inicio de la cuarentena, no habíamos podido visualizar de que en Guayaquil íbamos a tener más de 10.000 fallecidos como consecuencia de la pandemia, y esa cantidad enorme de ciudadanos que fallecieron no se ha repetido en otra parte del país. Pero no habíamos podido cuantificar de que eso iba a ocurrir. Y quizás también es muy difícil pensar de que sabiendo que eso iba a ocurrir, haya destinado plata para pagar la deuda. Es decir, de alguna forma no tenías toda la información, porque no se puede tener toda la información, hizo lo que tenía que hacerse en ese momento con la información que disponía. Pagar para ir a renegociar de una forma más amistosa y puedes renegociar en el ambiente de la pandemia. No es que el gobierno hubiera podido renegociar si es que la pandemia no existía, ¿no? Así es. Quiero remontarme a muchísimo tiempo atrás. Cuando comienza la pandemia, yo recuerdo que aquí en Radio Fuego todavía no teníamos este programa. Se le hace una entrevista al doctor Hilbert aquí en Radio Fuego, y cuando recién empieza la pandemia, o sea, a prematuras fechas de abril, el doctor Hilbert nos dice aquí en Radio Fuego 106.5, no se puede cerrar el país, no se puede cerrar la economía, la gente vive del día a día. Y aún así, a pesar de haber cerrado o llevar a cabo una cuarentena estricta, como se vivió casi en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, murieron, al menos desde mi parecer, no creyendo en las cifras oficiales, porque eso es lo que menos creo, seguramente fallecieron más de 40.000, 50.000 personas, y no estoy exagerando, vayan a ver las inscripciones de las morgues de Guayaquil, de Parques de la Paz, bueno, absolutamente todo. Le pregunto, ¿usted hubiese cerrado, si usted hubiera sido ministro de Economía en una situación tan precaria como esta, tan álgida, usted hubiera recomendado a uno de los altos mandos, no cerremos porque no conviene? Es una decisión del área de salud, es una decisión del área... Pero si es que le hubiesen pedido su opinión, ¿qué hubiese dicho usted? Lo más probable es que sigamos las opiniones globales, digamos, en el sentido de si el mundo se está cerrando, si era la forma como se atendió esto, inclusive allá por hace 100 años, 1918, tratar de cuidarse la población hasta que entendamos de qué se trataba la pandemia. Hasta ahora ya tenemos bastante claro cómo enfrentarla, qué medicina funciona, qué medicina no funciona, qué procedimientos hacer y cuáles no. En el arranque era muy difícil. Quizás hoy día, después de la guerra, todos somos generales. Hoy día quizás no hubiera cerrado como se cerró todo el país, hubiera quizás bastado cerrar Guayaquil, pero era quizás poner en un riesgo enorme y necesario el resto del país. De aquí para adelante, si uno dijera, y se está cerrando el mundo otra vez,
volvamos a cerrarnos todo el país igual que en abril del 2020? La respuesta seguramente sería no. Sería cuál es el país, cuál es la ciudad que tiene más complicación para cerrarla, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, economista, que su perrito esté enojado con la respuesta que dio porque no me termina de convencer. Usted me dice que siguiendo pues los protocolos o lo que es normal o lo que dicen los otros países, pero no me termina de dar su opinión. Es verdad que al día siguiente, el día lunes, es fácil ser técnico del partido, pero realmente económicamente en lo general nos afectó muchísimo al país y probablemente las personas de clase media o de clase media alta o pues que tenían un escudo para mantenerse en la cuarentena dicen, bueno, nos salvamos, sobrevivimos, pero ¿qué pasaba con las personas que vivían con $1, con $2 al día? ¿Qué pasó con esas personas? ¿No era pues bastante contraproducente decir el virus nos está matando, pero podemos estar también muriéndonos de hambre en las calles? Claro, es que eso fue el problema nuestro, ¿no? Guayaquil tenía que seguir trabajando y la gente fue a las calles y por eso fue el contagio mucho más fuerte de lo que teníamos en el arranque, ¿no? Entonces eso es lo que nos impactó muchísimo más, ¿no? Sí, sí, sí. Economista, ¿podría pedirle que prenda una lucecita que ya se está haciendo de noche mientras la formulo la siguiente pregunta? Las elecciones de Bolivia se están llevando a cabo, pues, o ya se llevaron a cabo el domingo pasado. Yo les conté ayer mínimamente lo que, pues, se llevó a cabo desde el 20 de octubre del año pasado, que fue, pues, cuando comenzó todo esto, cuando Evo Morales aparentemente, según Luis Fernando Camacho y la gente de la derecha conservadora o liberal, no lo sé, dictaminaron que Evo Morales había llevado a cabo un fraude, las fuerzas militares no apoyaron a Evo Morales, bla, 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 se lleva a cabo todo esto y llegamos al día de hoy que aún así Luis Arce gana las elecciones sin ningún tipo de fraude, Yanine Áñez lo admite, y parece, pues, los de la izquierda dicen ahora, nos llevaron a cabo un golpe de Estado y ahora les ganamos aún con más autoridad y dicen que lo anterior fue fraude, dejando, pues, en evidencia que probablemente no lo fue desde un principio. Le pregunto a usted qué conocimiento tiene de Luis Arce, que es llamado, pues, uno de los salvadores de la economía de Bolivia, porque cabe recalcar que son dos datos reales. Subió, pues, los ahorros internos de Bolivia de 7.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares y bajó en un 22%, no estoy exagerando con las cifras, un 22% la pobreza. ¿Qué referencias tiene de Luis Arce? Y le pregunto si usted cree que se va a convertir en un líder populista como se denominaba a Evo Morales. Sí, con Arce coincidimos allá en el 2007 y 2008 como ministro de Finanzas, yo de Ecuador, él de Bolivia. Por 2006, lo tanto, 2019 fueron los periodos de Arce. Correcto, entonces yo lo ubico perfectamente, él era funcionario del Banco Central antes de ser ministro de Finanzas, él tenía una relación muy cercana con los multilaterales, por lo tanto, la línea de él fue una línea técnica con los multilaterales, recibiendo financiamiento a Bolivia de parte de ellos, y en lo político, Evo Morales decía no al Fondo Monetario, no al Banco Mundial, pero en lo económico, Arce seguía la línea bastante cercana a multilaterales, por lo tanto pudo tener el apoyo y el respaldo financiero Bolivia para lograr lo que terminó logrando, crecimientos económicos bastante buenos a lo largo del tiempo. Volviendo al tema, pues, del ministro de Economía, ¿qué referencias tiene de Mauricio Pozo? ¿Lo conoce? ¿Qué sabe de él? Yo en las redes sociales meses atrás recomendaba que el ministro ideal para el puesto en el momento que Martínez decidiera ir a un lado era Pozo, ¿no? Él era el ministro ideal porque primero está radicado en Quito, que lo cual en época de pandemia es importante tener la base en Quito. Luego, lo segundo, también el equipo económico, él puede manejarlo desde la ciudad y ya algunos de los equipos económicos de Martínez habían trabajado con Pozo y haber sido ministro de Finanzas tiene mucha más fortaleza para poder tomar los correctivos que en este momento tienen que hacerse. Para mí el ministro de Finanzas ideal para reemplazar a Martínez y en la última parte del gobierno es Pozo. ¿Y qué va a hacer al final del gobierno? Este gobierno prácticamente, o al menos la ciudadanía, si lo deja de notar, es un gobierno con bajísima popularidad, todos los casos, sea de corrupción, los legisladores con cuestiones pendientes, que los funda con sobreprecio, todo eso ha recaído sobre el presidente Lenín Moreno, tanto así que es un gobierno que tiene un 18 o 20% de popularidad, me parece bajísimo. Le pregunto a usted,
¿qué se viene para el fin de este gobierno? ¿Qué puede ofrecer Mauricio Pozo? ¿Qué pueden ofrecer nuevos ocupantes de carteras ministeriales ya cuando se acabe este gobierno para al menos dejarle un mejor camino al próximo presidente del país? Bueno, quizás de las grandes ventajas que tiene Pozo es que el gobierno actual no está en campaña. Eso para mí es de las grandes ventajas que tiene Pozo. Por lo tanto, no es una situación en donde tiene que destinar plata para la campaña y distraer los recursos hacia otro sector de la economía. Por lo tanto, puede hacer el ajuste que necesita hacerse en la economía, ajustar las cuentas fiscales para dejar al siguiente gobierno una economía mucho más manejable. Esa para mí es la gran ventaja. La desventaja es que hoy día la parte del ajuste son algo así como unos 5.000 millones que tiene que ajustar en este año porque va a incrementar el déficit fiscal a 8.000 millones en el periodo que le corresponde a él, pero él va a poder sincerar las cifras y va a dejar un gobierno con una situación mucho más manejable. Así es. Fausto, nosotros conversamos en junio, o sea, hace ya varios meses, y hace varios meses aún no se escuchaba pues con mucha fuerza lo que es el nombre de Andrés Arauz, que va a dar mucho que hablar en las próximas elecciones porque es uno de los favoritos, sin ninguna duda y sin ver encuestas. Yo a manos limpias o sin tener ningún tipo de pruebas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice el meme, que Arauz y Lasso van a ser los principales contendientes para la campaña presidencial que se viene en febrero. Le pregunto a usted, a Arauz como economista y como sucesor, para no decir del fin o alguna pronombre despectivo, de Rafael Correa, también siendo economista, ¿qué le ofrece económicamente al país? ¿Le ofrece el continuismo de los 10 años del correísmo o usted ve un hombre más, por así decirlo, pues más mesurado y más estadista, por así decirlo? Yo creo que es una gran amenaza para la parte económica. ¿Cómo es posible eso? Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo es posible que sea un economista una amenaza para la parte económica? Eso no lo entiendo. Por ejemplo, si nosotros decimos hoy día que la salida de divisas es un problema para el manejo económico, porque ese 5% espanta que la plata entre al país. Él ha dicho que él la llevaría al 27%. Entonces, lo que quiere decir claramente es que no le interesa que plata entre al país. Cuando él dice los impuestos están muy bajos, hay que subirlos. Entonces, eso quiere decir que la plata cuando esté volando sobre América Latina, en vez de bajar y aterrizar en Ecuador, va a ir a algún otro país con una tasa de impuestos un poco más razonable que la que Arauz plantea. Por lo tanto, eso es una amenaza para la economía ecuatoriana. Y eso es lo que está al menos hoy día representando y planteando Arauz. No es quizás exactamente lo que hay que ver si es lo que está planteando, lo va a hacer cuando sea presidente, o hay que ver si lo está planteando para buscar la presidencia. Es decir, pero hoy día como se plantea es una gran amenaza. Cuando usted fue exministro de Finanzas, me imagino que cuando uno llega a un partido político a ocupar X, Y o Z cargo, me imagino que no dice, ya bueno, denme el cargo, me imagino que tendrá que tener pues algún tipo, así sea ínfimo, lineamiento con la persona que está a cargo del partido o el que está en el poder. No estoy diciendo que tenemos que ser completamente o hermanos ideológicos, pero al menos se tiene que saber con quién está trabajando. Le pregunto, ¿por qué usted salió del Ministerio de Economía? ¿Veía que se venía algún tipo de terremoto? ¿Difirió en algo con las personas que estaban en el poder? ¿Cómo fue su salida, ministro? Sí, económicamente no hubo problema. El precio de petróleo en julio del 2008, que yo salí, estaba en 140. No hubo mejor momento de precio económico que el momento en que yo salí. Las reservas internacionales estaban en más de $6.000 millones. No ha habido momento económico en el país con mejores niveles de reserva. La cuenta única rebosaba de liquidez. Yo salí porque hubo una discrepancia en una decisión del gobierno, sobre todo porque había una decisión sobre la AGB para incautar los bienes de los Isaías y a mí me adulteraron un acta de la sesión que yo había presidido 3 días antes y me pedían que firme un acta que había sido adulterada y yo me opuse a firmar un acta adulterada y por eso fue mi salida. ¿Cuándo usted dijo esto que me está diciendo? ¿Cuándo fue la primera vez que lo dijo? Lo dije en público, la primera entrevista que me hicieron en diciembre del 2008. ¿Tuvo algún tipo de repercusión? ¿Tuvo algún tipo de llamada
amonestándolo por haber dicho lo que dijo? A ver, no. El día que lo dije fue el día de mi renuncia, porque cuando lo dije, el presidente de la República decía, firmas el acta o renuncia. Entonces, yo entre firmar un acta adulterada o renunciar, escogí la renuncia. Escogió la renuncia y le pregunto, días después, ¿no hubo algún tipo, de llamado de atención o amonestación, fuera ya del poder, fuera ya del ministerio, por haber dicho lo que dijo, por haber dado a conocer, pues, lo que se estaba llevando a cabo adentro? No, en absoluto. En absoluto. Para terminar, ministro, quisiera preguntarle, pues, antes de terminar la entrevista, estuvimos hablando, pues, de lo que fue Richard Martínez, de lo que es Mauricio Pozo, no de hablar del próximo presidente, pero sí hablar del periodo antes de que se lleve a cabo la elección del próximo presidente. ¿Cómo se puede mejorar la burocracia o cómo económicamente el país, aparte de la renegociación de deuda del FMI, por así decir, remasterizarse para dejar un camino más amplio o más digno para un próximo presidente de la República? ¿Cuáles son los trabajos, o por así decir, cómo se termina este proyecto que ha sido los 4 años del presidente Lenín Moreno? Sí, Moreno tenía al frente la necesidad de reducir el déficit fiscal. Él recibió un gobierno en donde los 4 años previos el déficit fiscal había estado en 5.000 millones de dólares en promedio, por lo tanto en 4 años previos habían estado acumulándose 20.000 millones de déficit, o lo que es lo mismo, 20.000 millones de deuda adicional. Moreno tenía la tarea de reducir ese déficit fiscal y pudo hacerlo bastante bien en los 3 primeros años, en donde en promedio estaba bordeando los 4.000 millones, es decir, 1.000 millones menos. Para este año hubiera cerrado un déficit fiscal acumulado en 16.000 millones y le cae la pandemia al finalizar. Por lo tanto, Moreno va a tener los mismos 20.000 millones de déficit fiscal que tuvo Correa en el pasado. Pero la gran diferencia es que 4.000 millones ocurren como consecuencia de la pandemia. Entonces, el siguiente gobierno, según los números del Fondo Monetario, debería arrancar con un déficit fiscal por allá por unos 3.000 o 3.500 millones de dólares. Mis números hablan de que debería ser lo más probable algo así como 4.500 millones de dólares. Y entonces la gran tarea es ver cómo consigues o mejorar ingresos o recortar gastos o hacer alguna mezcla en ese camino. Así es. Fausto, para terminar, ahorita sí la ultimísima, hay varias personas bolivianas que nos ven en redes sociales, me lo han comentado, y justamente pues poniendo en tema, usted me dio las referencias que usted sabía de Arce porque él fue ministro de Economía. Usted dijo, refiriéndose a Arauz, que era una amenaza para la economía ecuatoriana. ¿Qué amenaza? ¿Es una amenaza Luis Arce para Bolivia? ¿Cree que podría hacer las cosas bien? ¿Cuál es su, por así decir, prejuicio? Arce en sus primeras declaraciones hoy día lo escuché desmarcándose de Morales, lo cual es interesante en el sentido de decir, Morales va a ser un importante presidente del grupo MAS, que se llama Movimiento al Socialismo, sí, pero el presidente de la República va a ser Arce y las decisiones las va a tomar Arce. Es decir, de alguna forma, ese desmarcarse te puede decir, yo voy a seguir mi misma línea de manejar la economía como la manejé los años anteriores, y al ministro de Finanzas que él ponga seguramente va a ser un ministro de Finanzas similar al que él fue en el manejo económico, que no fue un manejo económico a la loca, sino fue un manejo económico bastante responsable. Y con estas declaraciones, ¿cree usted que Arce regrese, como dijo Evo Morales la noche del día de ayer, tarde o temprano regresaría a Bolivia? ¿Usted cree que Arce le dé la impunidad a Morales y lo regrese a Bolivia? En lo político me imagino que tendrán ciertos compromisos que ser asumidos y cumplidos. Supongo que si en la política formaba parte de los acuerdos y la Constitución y las leyes bolivianas lo permiten, lo más probable es que aquello ocurra, pero si es que hay que pasar por procesos legales, yo creo que irán ocurriendo conforme lo que la ley permita, acercándose mucho a el nivel del presidente Morales. No creo que a Arce le interese tener una oposición tan rápido, pero sí lo que está claro es que va a mantener alguna distancia, al menos lo que son las primeras declaraciones de él. Vamos a ver cuánta distancia mantiene. Exministro, muchísimas gracias por estar en Radio Fuego 106.5. Con gusto, Ricardo. Pase muy bien. Hasta luego. Análisis en tiempos del coronavirus.